queridos maestros y maestras. En este video vamos a hablar de aquellos elementos configuradores de la didáctica de las áreas. La didáctica ha sido por muchos años una disciplina que realmente ha sido estudiada por expertos que se han interesado en los mecanismos a través de los cuales el maestro transfiere el conocimiento y logra significatividad en los estudiantes. Se ha desarrollado todo un trabajo científico encaminado a entender esos conocimientos teórico-prácticos que nos brindan las disciplinas y cómo podemos desarrollar comprensiones profundas en los estudiantes a través de ellas. Definitivamente la didáctica se define como esa descripción, esa interpretación de los contenidos teóricos de las disciplinas teniendo en cuenta lo que quieren de pronto enfocar en los conocimientos propios de esa disciplina para que la persona pueda aplicarlos en su cotidianidad, en su vida diaria. También es fundamental entender que la didáctica se enfoca en la transferencia del conocimiento que pueda llegar a ser el estudiante ante diversas situaciones de su vida diaria. Entonces ahí la didáctica juega un papel fundamental porque a través de ella podemos generar situaciones simuladas que permitan al estudiante aplicar esos conocimientos teóricos, quizá de carácter más abstracto, en situaciones de la vida real. En este sentido, habría que generar una integración de los conocimientos desde lo conceptual y lo procedimental, también desde lo actitudinal, para poder generar una transferencia del conocimiento mucho más efectiva en los estudiantes. Ahora bien, cada disciplina tiene unos elementos fundamentales que tienen que tenerse en cuenta cuando vamos a trabajar en el aula. No es lo mismo enseñar español a enseñar matemáticas, no es lo mismo enseñarle a los estudiantes religión a enseñarles tecnología. Cada disciplina va a tener unas particularidades de carácter didáctico que el maestro debe conocer y debe diferenciar. En el caso de los maestros de secundaria, pues es muy fácil tener en cuenta la didáctica propia de su área del conocimiento. En los maestros de primaria, aquellos que comparten, por ejemplo, las áreas básicas, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, lenguaje, pues es importante que entiendan la diferencia entre cada una de las áreas. En el caso de las profesoras de preescolar, también es fundamental que entiendan la diferencia entre las dimensiones. No es lo mismo trabajar la dimensión cognitiva, tiene sus propias dinámicas y didácticas, y en el caso de la dimensión espiritual o la corporal, pues cada una de ellas va a tener unos elementos didácticos, configuradores que lo van a diferenciar unos de otros. En el caso, por ejemplo, de la dimensión cognitiva, se va a diferenciar de la corporal en que la corporal tiene que ver más con el conocimiento propio de sus capacidades motoras, finas y gruesas, en tanto que la didáctica de las matemáticas, de la parte cognitiva, va a estar más ligada a aquellos mecanismos de interpretación y representación del lenguaje matemático. Entonces, por eso es fundamental entender las diferencias, primero intradisciplinares y luego cómo esos elementos propios de la disciplina van a transferirse a situaciones de la realidad del estudiante. En todo caso, es fundamental entender que existen algunos elementos importantes en la configuración de la didáctica de cada una de las áreas. Veamos entonces cuáles son. En primer lugar, permítanme un segundo, es fundamental entender que hay que revisar la disciplina desde su interior, intradisciplinarmente. Aquí hay que tener en cuenta los procesos específicos del área a nivel cognitivo, a nivel procedimental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lo intradisciplinar, pues habrá que entender cuáles son esos, por ejemplo, tipos de pensamiento que se promueven en el área.
En un área como ciencias sociales, por ejemplo, se promueve el pensamiento sistémico y ese pensamiento sistémico ya desde lo cognitivo va a llevar a que el estudiante haga relaciones de causa y efecto y pueda aplicar en una situación real. Por ejemplo, si miramos un conflicto como el conflicto que ocurre ahorita en los países latinoamericanos entre los gobiernos progresistas y los gobiernos de derecha, entonces habría que revisar desde lo sistémico las causas y consecuencias de ese conflicto. También revisar a fondo cuál es la mirada local, la mirada global, mirar qué impactos en la economía, en la cultura, en la sociedad se generan a partir de las relaciones que se dan en el interior de un país dentro de ese conflicto que se está viviendo entre dos grupos con ideas políticamente opuestas. Entonces, fíjense cómo el pensamiento sistémico brindaría la opción de analizar el conflicto didácticamente desde las ciencias sociales, desde las causas, las consecuencias, lo local, lo global, lo particular, lo general, lo individual y lo colectivo. Ahora bien, en el área de matemáticas, los pensamientos numérico, aleatorio, el pensamiento variacional, el pensamiento geométrico se desarrollan para que el estudiante, por ejemplo, desarrollando su capacidad espacial, su pensamiento espacial, pueda entender las dimensiones de figuras geométricas, pueda entender cuáles son los elementos que configuran una figura geométrica, sus lados, su diámetro, sus ángulos, en el caso de tenerlos. Entonces, es fundamental que entendamos que no es lo mismo trabajar la didáctica de las ciencias sociales desde lo sistémico a la didáctica de las matemáticas, desde esos pensamientos diversos que trabajamos en matemáticas como el pensamiento numérico, el pensamiento variacional, el pensamiento aleatorio, que hay que desarrollarlos en el estudiante junto con el pensamiento métrico y el pensamiento espacial. Ahora bien, en el área de ciencias naturales también es fundamental desarrollar la capacidad del pensamiento científico. Cómo utiliza la persona su pensamiento científico para, por ejemplo, explicar diversos fenómenos de la ciencia o cómo la persona desde su capacidad puede utilizar la capacidad de indagación para poder resolver con éxito situaciones y aplicar el método científico en diversas eh, situaciones que tengan que analizar desde lo científico. Entonces, ese desarrollo cognitivo procedimental implica el tener claro el desarrollo del pensamiento y cada área tiene unos elementos que son específicos y propios del área y que permiten, por así decirlo, desarrollar un tipo o varios de pensamiento propios para esa área. El pensamiento crítico, por ejemplo, lo trabajamos mucho en el área del lenguaje, en filosofía, en sociales. Se trabaja muchísimo ese pensamiento crítico para poder analizar diversas situaciones de la cotidianidad desde las áreas. Entonces, eso hace que cada una de las áreas tenga una especificidad en sus didácticas. Ahora bien, ya sabemos cómo trabajamos a nivel intradisciplinar, que lo vemos acá. Ahora vámonos también, esto frente a los procesos de pensamiento que trabajamos en cada área. Y ahora miremos lo intradisciplinar frente a las mediaciones. ¿Qué mediaciones entonces didácticas yo voy a realizar de acuerdo primero con esos pensamientos, pero ahora de acuerdo con los componentes y competencias del área? Entonces, el área del lenguaje me dice que hay una competencia escritora. ¿Qué mecanismos yo voy a desarrollar para generar esa competencia? Entonces, la competencia escritora me indica que uno de los grandes aprendizajes es que el estudiante desarrolle un plan de escritura. Entonces, ¿cómo logro yo que el estudiante genere ese plan de escritura? Es
diferente a poner a escribir a un chico en ciencias sociales o ciencias naturales, pero que si él no maneja un plan de escritura en el área del lenguaje y no lo ha fortalecido, eso va a significar luego un impacto en otras áreas, que eso lo veremos más adelante en lo interdisciplinar. Pero ese plan de escritura lo enseñamos didácticamente los docentes del área de lenguaje, no los de sociales, no los de matemáticas, no los de naturales. Entonces, es muy importante que frente a lo intradisciplinar, usted tenga claro que hay didácticas de acuerdo con las competencias del área, por ejemplo, esa competencia escritora. En el área de, por ejemplo, ciencias sociales, hay una competencia fundamental allí, que es la competencia del pensamiento social. Esta competencia ligada a la capacidad del estudiante de utilizar los conocimientos propios de las ciencias sociales en diversas situaciones y analizarlas y conocer, por ejemplo, su constitución política, en el caso nuestro colombiana, pues hombre, le va a permitir a él analizar situaciones que pueden pasar en un bus, en un banco, en la calle, desde esa capacidad analítica que tiene para aplicar lo que sabe de la Constitución en esas situaciones de la vida cotidiana, lo que llamamos educación situada. Entonces, esas didácticas, de acuerdo con los componentes y competencias del área, le van a permitir a él trabajar luego desde la contextualización, que lo veremos ahorita, más adelante, pero le van a permitir defenderse si él puede desarrollar intradisciplinarmente la capacidad de generar un uso comprensivo del conocimiento social, la capacidad de analizar sistémicamente situaciones y de generar una crítica en torno a esas situaciones, entonces lo vamos a preparar para las ciencias sociales y para analizar lo que sea de afuera, contextualizarlo, transferir el conocimiento en situaciones de la vida cotidiana. En el caso, por ejemplo, del arte, hay una competencia que es la competencia de sensibilidad artística, de la percepción. También tenemos esa posibilidad de desarrollar la percepción y el arte facilita ese proceso. Esta competencia es fundamental para la persona porque va a tener la sensibilidad artística para poder analizar cualquier tipo de manifestación artística que se le presente, un cuadro, un baile, una obra de teatro, y va a tener la capacidad de analizarla y de entenderla desde los sentidos, utilizar su vista, su oído, su capacidad de tocar, de analizar la obra a partir de sus sentidos. Entonces, fíjese que para el ser humano es fundamental el desarrollo de sus sentidos y eso le va a permitir generar una sensibilidad frente a diversas manifestaciones del mundo a nivel artístico y cultural. Entonces, por eso hay que preparar al estudiante desde el arte para que cuando en la vida real, ya a nivel contextual, pueda enfrentarse a estas situaciones, tenga las herramientas suficientes para tener sensibilidad y para poder analizar esas obras de manera específica y pertinente de acuerdo con el tipo de obra. Por ejemplo, si hablamos del área de ciencias naturales, el hecho de explicar un fenómeno ya implica que el estudiante tiene una comprensión profunda del fenómeno y tiene una comprensión profunda de los conocimientos conceptuales del área. Entonces, el trabajar la explicación de fenómenos desde las ciencias naturales, que es parte de las competencias del área, va a permitirle al estudiante explicar cualquier situación, cualquier evento
que tenga que ver con las ciencias naturales, con el universo, de una manera mucho más fácil. Ahora, en cuanto a los componentes, en ciencias naturales tenemos el entorno vivo, el entorno físico, y entonces el estudiante es capaz de pronto de explicar esos procesos químicos que se presentan en la naturaleza, los procesos físicos que se presentan en la naturaleza y los procesos de carácter biológico relacionados con el entorno vivo. Y de esa manera el estudiante va a tener mayores herramientas para poder dar a entender o dar a conocer lo que piensa, lo que siente sobre las diversas manifestaciones de los procesos químicos, físicos y vivos en el universo. Entonces, tengamos muy en cuenta los componentes y las competencias del área para trabajarlas en el aula, darle la oportunidad al estudiante que explique fenómenos en el entorno vivo, en el entorno físico, en el entorno químico, va a ser fundamental. Darle la oportunidad al estudiante de explicar en el pensamiento numérico, interpretar y representar lenguajes matemáticos, resolver situaciones, problemas a través de un plan o una estrategia de resolución de problemas y que sea capaz de argumentar los procesos matemáticos que ha desarrollado para resolver esa situación, serán elementos fundamentales didácticos desde lo intradisciplinar que le van a permitir al estudiante defenderse en la vida real. Entonces, lo intradisciplinar desde las mediaciones didácticas son fundamentales, son elementos didácticos fundamentales. En las clases hay que ponerlos a hacer ese tipo de ejercicios una y otra vez, hacer ese refuerzo que permita que el estudiante no solamente simule situaciones, sino que también las practique y las ejercite y pueda aplicarlas luego ya desde lo situado en las situaciones propias de la vida real. Ahora bien, vámonos con ese aspecto interdisciplinar de la didáctica propia de cada una de las disciplinas. De acuerdo con lo que dice Howard Gardner, todos tenemos la capacidad de relacionar los contenidos de un área con los contenidos de otra, cuando él habla de la interdisciplinariedad entre las asignaturas. En ese orden de ideas, es importante tener en cuenta que hay elementos propios de las áreas que se relacionan. Por ejemplo, hay un proceso llamado la argumentación, que es una competencia fundamental de la vida del ser humano. Y esa capacidad de argumentación la trabajamos a través de la didáctica de las ciencias sociales, la didáctica propia de las ciencias naturales, en la didáctica propia de la filosofía y en la didáctica propia del área del lenguaje, de español. Entonces, en cada una de esas áreas se trabaja la argumentación. En el área español, por ejemplo, didácticamente hablando, se enseña argumentación a través de modelos didácticos de argumentación, como por ejemplo el modelo de argumentación de Toulmin. Entonces, ¿qué corresponde al maestro? Hacer que el estudiante primero comprenda textos argumentativos desde el modelo de Toulmin de argumentación y luego que el estudiante escriba argumentos utilizando el modelo de Toulmin y esto se hace una y otra vez con diversos tipos de temas para que el estudiante se prepare para debates, para escribir ensayos, para escribir comentarios argumentativos, para defender sus ideas en una mesa redonda, en un panel, en un foro. Entonces, fíjense que son mediaciones didácticas a través de la relación con la argumentación, pero esa argumentación del área de español
También se trabaja didácticamente desde el área de matemáticas y en matemáticas el maestro realiza diferentes mediaciones didácticas para enseñarle al estudiante a que argumente sus ideas desde la capacidad de decir cómo resolvió una ecuación, cómo resolvió un problema. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que construyó para darle solución a un problema en el que tenía que aplicar esa ecuación? Entonces, no solamente es que el estudiante explique el por qué o cómo resolvió una ecuación, una suma, una multiplicación, sino también luego cómo aplicó una suma para resolver un problema, por qué y cómo aplicó una resta para resolver un problema, o por qué y cómo el estudiante aplicó una ecuación para resolver un problema que le han propuesto. Entonces, la argumentación permite que la persona primero resuelva el problema, explique cómo resolvió el problema matemático, pero también le permite que evalúe otros problemas matemáticos y la forma como otros resolvieron los problemas matemáticos. En el área de filosofía, por ejemplo, y en el área de ética, la argumentación es fundamental. Allí los profesores trabajan a partir de dilemas éticos que ponen a resolver a los estudiantes y que les permiten a los estudiantes poder analizar diversas situaciones de la vida a partir de los dilemas éticos, pero utilizando el pensamiento sistémico, el pensamiento crítico y en la filosofía también estamos generando diversas mediaciones didácticas, por ejemplo, el dilema ético, por ejemplo, la mayéutica, por ejemplo, el trabajo de transposición desde la filosofía hacia otras áreas del conocimiento para que puedan los estudiantes resolver situaciones cotidianas desde el pensamiento filosófico. Entonces, si ustedes van observando cómo se van configurando las áreas, unas con otras se van relacionando en procesos argumentativos. Y esos procesos argumentativos le van a permitir al estudiante defenderse en cualquier situación de la vida real, cuando ya esté en el mundo laboral, cuando ya sea un adulto y tenga que resolver situaciones a nivel personal, familiar. La argumentación va a ser fundamental. Entonces, la interdisciplinariedad entre las áreas permite que nosotros podamos detectar aquellos aspectos en los que trabajamos varias áreas, influimos varias áreas y entonces se convierten en componentes transversales, componentes genéricos que ayudan a que desde la didáctica propia de cada una de las disciplinas nosotros podamos reforzarlos, fortalecerlos y aportar a ellos, como es el caso de la argumentación. Ahora bien, la contextualización es fundamental. Aquí entonces hacemos transferencia del conocimiento en situaciones cotidianas, lo que hablábamos ahorita, educación situada. Entonces yo tomo todo desde la didáctica, yo tengo que colocarle al estudiante en situación real para que él o ella traiga ese conocimiento teórico, práctico que quizá ha simulado desde lo intradisciplinar a situaciones propias de la vida real. Ojalá esas situaciones propias de la vida real tengan que ver con varias áreas del saber, que yo pueda darle una situación, por ejemplo, un problema de la comunidad de las basuras, y que el estudiante pueda resolverlo desde ciencias naturales, desde ciencias sociales, desde matemáticas y desde el lenguaje, y pueda aportar el conocimiento propio de todas estas áreas en el desarrollo de una solución efectiva a un problema de basuras en una comunidad. Por esto, desde las didácticas, las áreas, la contextualización es fundamental. Aquí entonces se aconseja que el maestro utilice proyectos, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, que hagan estudio de caso, que se apliquen misiones, retos, para que el estudiante pueda transferir el conocimiento a situaciones propias de la vida cotidiana y pueda hacer uso de ese conocimiento teórico, práctico, quizá intradisciplinar, abstracto, pero que lo pueda sacar de eso que no podemos ver
a situaciones que sí podemos ver y sí podemos manejar en el mundo de la vida. Entonces, por eso es que la didáctica es fundamental, porque logramos que el estudiante trabaje desde lo intradisciplinar, unos procesos de pensamiento, desde lo intradisciplinar también unas mediaciones para que él pueda entender el conocimiento de manera práctica, y desde lo interdisciplinar poder trabajar desde diversas áreas para finalmente poder conectar el conocimiento y aplicarlo en el mundo de la vida. Ahí es donde podemos trabajar nosotros de manera efectiva. Ahora, vamos a ver un ejemplo de lo que acabamos de ver, pero ya en un área en particular, el lenguaje. Entonces, desde lo intradisciplinar, nosotros tenemos procesos específicos del área a nivel cognitivo y procedimental. ¿Cuáles son los procesos propios en el área del lenguaje? Las habilidades en el lenguaje, leer, hablar, escuchar y escribir, son 4 procesos propios de la ciencia, del lenguaje, de las ciencias de la comunicación que debemos desarrollar efectivamente en los estudiantes. Entonces, las mediaciones didácticas van a permitir que generemos procesos para desarrollar la lectura, la capacidad de oralidad, la capacidad de escucha y la capacidad de escritura. Entonces, para eso podemos utilizar rutinas de pensamiento para poder fortalecer las 4 habilidades en los estudiantes, representar lenguaje desde lo simbólico, utilizar textos iconográficos, textos discontinuos, como los organizadores gráficos, para que el estudiante pueda expresar diversos tipos de ideas y pueda manifestar lo que está pensando afuera, es decir, el pensamiento visible, que también es un proceso fundamental en el lenguaje. Podamos saber qué estamos pensando hacia adentro y poder sacar eso que estamos pensando y hacerlo visible, tanto internamente como externamente, de acuerdo a lo que dice Harvard y expertos como Church en el tema del desarrollo del pensamiento visible. Ahora bien, a nivel intradisciplinar es fundamental trabajar los componentes del área desde lo lingüístico, y ahí la gramática es fundamental. Entonces, trabajar la estructura propia de la lengua y hacer ejercicios, los famosos arbolitos de sintaxis que nos hacían en el colegio, el sustantivo, el verbo, el adjetivo, el adverbio, cuál es la función del adverbio, cuál es la función del adjetivo, y entender la gramática desde lo sintáctico es fundamental para configurar buenos textos con buena redacción, buena ortografía. Y también entra el aspecto semántico, el significado de las palabras, los diversos usos que tenemos de las palabras en diversas situaciones. A nivel pragmático y sociolingüístico, ya va al uso particular que la persona hace de la lengua. Ya aprendió gramática, ya aprendió vocabulario, ahora póngalo en uso en diversas situaciones. Entonces allí, desde lo pragmático y desde lo sociolingüístico, va a haber un uso particular de la lengua. Y si hablamos de sociolingüístico, pues además de ese uso particular de la lengua, yo tengo que tener en cuenta que estoy alrededor de diversos grupos humanos y que esos grupos humanos pues van a requerir unas mediaciones lingüísticas particulares. Hay grupos humanos que son muy formales, requieren de un saludo, de un por favor. Otros grupos humanos son más inmediatos culturalmente, y entonces el que te demores mucho va a obstaculizar la comunicación efectiva. Entonces tienes que hablar al punto y no dar tanta vuelta. En cambio, en otros grupos humanos no. Entonces, este tipo de situaciones son importantes analizarlas, porque el estudiante muchas veces trabaja desde lo pragmático, pero no tiene en cuenta lo sociolingüístico. Entonces, es fundamental también trabajar eso para adaptar el discurso a diversos contextos. En este sentido, didácticamente podemos hablar del análisis de las tipologías textuales. Hay que comprenderlas y producirlas, que el estudiante describa, argumente,
narre, informe, y es diferente. Cuando tú estás informando, es diferente a cuando estás argumentando. Entonces, que se generen ejercicios en donde el estudiante escriba informando y escriba argumentando. Eso es didácticamente posible y va a permitirle al estudiante entender la diferencia entre cuando interpreta y cuando argumenta. Ahora bien, en cuanto a producción textual, en la didáctica propia del lenguaje, vamos a trabajar actividades que permitan desarrollar el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico en la lectura de los estudiantes. Por ejemplo, el nivel crítico vamos a poner diferentes mediaciones didácticas, como por ejemplo que el estudiante detecte la fuente de diversos textos, si es una fuente confiable o no. Y ahí probamos si es un estudiante que ya tiene un nivel de lectura crítico o no lo tiene. Ahora bien, a nivel intradisciplinar se pueden generar diversas mediaciones de acuerdo con los componentes y competencias, que ese es el otro elemento que tenemos en la diapositiva anterior. Y allí podemos generar ejercicios de lectura literal, inferencial y crítica para poder leer el texto desde la información explícita hasta la relación entre las partes del texto para entender el sentido global del mismo y verificar la validez y la confiabilidad del texto y evaluarlo y hacer un análisis crítico del mismo. Por ejemplo, su relación con el contexto o con otros textos o qué mensaje o intención tiene el autor del texto. Ahora bien, podemos hacer ejercicios de producción de textos según las tipologías textuales, ponerlos a describir, a narrar, a escribir textos informativos, a dar instrucciones o a escribir un argumento para poder defender sus ideas. También hay que hacer ejercicios relacionados con la escucha de textos radiales, escucha de textos en redes sociales, escucha de textos en el aula, que desarrollen esa capacidad de escucha asertiva y que puedan explicar qué están entendiendo desde lo literal, desde lo inferencial y desde lo crítico. Y la oralidad en clase a través del desarrollo de ejercicios de tipo discurso, mesas redondas, exposiciones, debates, foros, paneles que le permitan al estudiante hablar ante una audiencia y hacerlo de manera pertinente. Ahora bien, a nivel interdisciplinar podemos trabajar proyectos en los que relacionemos español y ciencias sociales y ciencias naturales, podamos desarrollar incluso un proyecto de argumentación en el que todas las áreas se pongan de acuerdo para que se generen ejercicios de argumentación en torno a un proyecto grande. Entonces, por ejemplo, español, ciencias sociales, ciencias naturales, filosofía y matemáticas, incluso ética, religión, son asignaturas en las que usamos muchísimo la argumentación. Entonces, ahí podemos generar proyectos relacionados con la argumentación en cada una de estas áreas didácticamente hablando. Didácticamente hablando, español, artística y educación física pueden generar proyectos de autorreconocimiento, de lenguaje corporal, de lenguaje no verbal, y esto va a permitir que el estudiante genere una conciencia corporal y pueda trabajarla en diversos ámbitos de su vida. Entonces, si eso lo hacemos desde lo interdisciplinar, a partir de proyectos, de las clases en donde generamos esa conciencia corporal, el estudiante lo va a poder luego aplicar a situaciones de la vida. En el caso de español, nosotros podemos contextualizar las situaciones a partir de los medios, por ejemplo, de comunicación, cómo trabajamos, por ejemplo, el desarrollo de la argumentación o los diversos tipos de texto en los medios de comunicación. Podemos también desarrollar el pensamiento crítico a través de la literatura y de la argumentación.
y eso es fundamental. Entonces, enseñarlos que hay diversos escritores latinoamericanos que generan un pensamiento crítico en torno a diversos movimientos políticos es fundamental. Entonces, la lectura crítica del texto va a ayudar a que el estudiante se contextualice y pueda analizar una conciencia crítica en torno a las diversas situaciones de su país y de Latinoamérica, y además pues eso lo vamos a conectar con ciencias sociales. Enseñarle al estudiante a argumentar en torno a lo que piensa sobre lo que dicen los textos literarios es una mezcla maravillosa y va a permitir que el estudiante aprenda mejor. Animar a leer, desarrollar proyectos de animación a la lectura. Ahí tenemos los aportes, por ejemplo, de Teberoski, de Pilar Reyes, de Montserrat Sartó, que nos permiten conocer muchísimas estrategias y técnicas de animación a la lectura y que van a permitir que el niño contextualice lo que aprende en lenguaje a nivel gramatical, a nivel semántico y sintáctico, a nivel también pragmático y sociolingüístico, pero a través de diversos textos literarios, poesías, cuentos, canciones, que van a ayudarle. Antes, durante y después de leer, vamos a aplicar estrategias de animación a la lectura que le van a ayudar ostensiblemente a mejorar sus procesos de lectura y de escritura. Los juegos de roles, los dramas, los periódicos escolares, los debates, los concursos de argumentación y la escritura de textos literarios y de textos académicos van a ayudar a fortalecer y a contextualizar el lenguaje y cómo lo aprendemos en la clase de español. Entonces es fundamental tener en cuenta eso. Si usted compara la clase de lenguaje y de español con su clase de sociales, pues todos estos elementos que hemos visto en esta primera diapositiva le van a permitir a usted entender que no es lo mismo dar sociales a dar español. Y es importante por eso que usted analice su asignatura desde lo intradisciplinar a nivel de los procesos de pensamiento que quiere desarrollar en su asignatura a partir de las mediaciones interdisciplinares, a nivel interdisciplinar también frente a la relación con otras áreas y frente a la contextualización, es decir, ubicar y situar el conocimiento en situaciones reales. Espero que este video le haya servido para poder entender los aspectos didácticos de cada una de las áreas y cómo debemos trabajarlos realmente en nuestras asignaturas.